La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Es verdad que hay mucha información política y judicial esta mañana con la decisión unánime del Supremo de encausar a Puigdemont por terrorismo. Es verdad que hay mucha información política y judicial con el sumario que sitúa a José Luis Ábalos como el intermediario del caso Koldo, y tendremos tiempo de contar las novedades, que las hay, pero que no se nos olvide lo que está ocurriendo en Gaza, lo que Israel está haciendo en Gaza, porque puede suceder lo que sucede en las guerras, que acabemos normalizando las matanzas. Ayer hubo otra, cuando Israel admitió que abrió fuego contra una multitud de civiles que, hambrientos, rodeaban los camiones que iban a repartir comida. Empezaron a oírse tiros contra la gente que se agolpaba en torno a esos 30 camiones. Quizá hayan visto la imagen en blanco y negro desde el aire, la imagen del ejército de Israel. Se ven las carreras, se imagina el espanto en el primer momento en que los soldados, que en teoría estaban allí para custodiar el convoy, disparan. Las otras imágenes que tenemos, las que llegan porque a los periodistas o les vetan o les matan, son ya a pie de calle. Ahí se ve esto que se oye, gente corriendo en primer plano. La matanza se produce a pocos metros del mar, que se ve al fondo. En el suelo quedan sacos y cajas de ayuda junto a cuerpos que los familiares recogen en brazos o que llevan en burros, porque no les queda ya nada más. Israel dice que los soldados abrieron fuego porque la multitud les rodeó y se vieron amenazados y que fue la avalancha lo que provocó la tragedia. Hay más de 110 muertos y 700 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Ya de madrugada, el ejército israelí ha rehecho su versión para asegurar ahora que no dispararon contra civiles, que dispararon al aire. Ha dicho en televisión el portavoz del ejército que la culpa fue de la turba que quiso saquear los camiones. Y entonces la periodista que le entrevistaba le ha preguntado: cuando usted dice turba, ¿se refiere a personas hambrientas que se han visto privadas de comida porque ustedes no dejaban entrar ayuda humanitaria? El portavoz ha contestado entonces que están entrando algunos camiones a una franja en la que malviven casi 2,5 millones de personas. Según las autoridades de la franja, en manos de Hamas, los muertos por los bombardeos son ya más de 30.000, sin contar los desaparecidos. Estados Unidos da por cierta la cifra de 25.000 mujeres y niños asesinados por Israel. Ha advertido la ONU de que 1 de cada 4 gazatíes está a un paso de la hambruna. Los que no mueren por los bombardeos corren el riesgo de morir de hambre y no tienen a dónde ir. Acaba de decir hace unos pocos minutos el alto comisionado de los derechos humanos que todas las personas en Gaza están amenazadas por la hambruna. All people in Gaza are at imminent risk of famine. Almost all are drinking salty and contaminated water. Que casi todos beben agua salada o contaminada. Algunos países mandan ayuda humanitaria en paracaídas, pero el viento se la lleva al mar y la gente espera en la orilla a que el mar se la devuelva. Se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ha sido la propia ONU la que se ha preguntado estos días si no hay que cambiar las reglas de un organismo en el que Estados Unidos ha vetado una y otra vez la petición de un alto el fuego. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Nos vamos a preguntar enseguida por las repercusiones internacionales, si es que las tiene, de esta matanza, que es el gran asunto en la crónica internacional de esta mañana. Aquí en España la semana va a terminar con el impacto político de algunas decisiones judiciales. La primera de ellas, la que tomó por unanimidad la Sala de lo Penal del Supremo, que corrige a la Fiscalía y sí cree que hay que encausar a Carles Puigdemont por terrorismo, porque ve en el expresidente un liderazgo absoluto sobre Tsunami Democràtic. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta decisión llega cuando falta menos de una semana para que acabe el plazo que tienen el PSOE y Junts para ponerse de acuerdo en el Congreso. Vamos a explicar cuáles son las claves de esta decisión del tribunal, que avala la tesis de Manuel García Castellón y lanza varios reproches a la Fiscalía. El alto tribunal comparte los argumentos del juez García Castellón, el informe de la mayoría de Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y rechaza de plano el dictamen de la número 2 de la Fiscalía porque dicen es subjetivo y analiza de forma aislada lo que ellos consideran que son una pluralidad
pluralidad de indicios delictivos contra Carles Puigdemont. La Sala considera terrorismo las protestas desatadas en Cataluña después de la sentencia del Procés, el bloqueo del aeropuerto del Prat, los ataques a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también indicios de que el hombre que estaba detrás de todo, el que daba las órdenes delictivas, era Puigdemont, líder absoluto y autor intelectual de Tsunami Democratic. Junto a él, Rubén Wagensberg, a quien los magistrados señalan como responsable de los comunicados oficiales de esta organización. El siguiente paso, Ángels, será citar a ambos a declarar de forma voluntaria. Pedro, gracias. A vosotros. Había prudencia ayer en las primeras reacciones del gobierno, aunque muchos recordaban estas palabras que hace unas semanas en Bruselas dijo el presidente sobre lo que ocurrió durante el procés. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. El momento político es muy delicado porque el jueves que viene se les acaba el plazo al PSOE y a Junts para ponerse de acuerdo. El presidente aragonés acusa al Supremo de actuar por razón política. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las conversaciones entran en tiempo de descuento y aunque nadie anticipa si esto puede complicar la negociación o no, lo que está claro es que añade presión a ese diálogo. Esquerra y Junts critican de nuevo que la decisión de la justicia llegue en un momento clave para la aprobación de la ley de amnistía. Per Aragonés, Josep Rius. Estamos ante una actuación del Tribunal Supremo injusta, ilegítima y que no es jurídica. Es una decisión política de seguir manteniendo la represión contra el independentismo catalán. Existeix una manca de qualitat democràtica a la judicatura espanyola. Junts habla de falta de calidad democrática de la justicia española. En privado, el partido de Puigdemont insiste en presionar al gobierno recordando que su posición sigue siendo la misma. O la amnistía es real y para todos o no la apoyarán. El gobierno guarda silencio. Los miembros del Ejecutivo que hablan solo lo hacen para trasladar confianza en llegar a un acuerdo. El PSOE, de hecho, espera que esta decisión sirva para forzar a los negociadores a pactar el texto. El otro proceso judicial que tiene un gran impacto político, que de hecho ha sido el gran asunto nacional esta semana, es el sumario del caso Koldo, que ya sitúa como intermediario a José Luis Ábalos. Aunque él lo niega. Él estuvo ayer en 4 y admitió que se vio con su asesor Koldo García en una marisquería, pero dijo que fue casualidad. He tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. No traté nada con él, yo tenía una cena con otra persona. Y negó en cualquier caso que él pudiera hacer lo que pone en el sumario que hacía, intermediar con el gobierno del PP de Baleares por las mascarillas que se vendieron a esa comunidad en la época en que la gobernaba Francina Armengol. ¿Pero qué pasa, que yo también sirvo de interlocutor con el Partido Popular de Baleares? ¿Tanta capacidad tengo? Mucha fantasía es, ¿no? ¿Intercediste o no intercediste por esta trama delante del gobierno de Baleares? Ni de coña. Ni antes, ni después, ni durante, ni nunca. Nunca. El auto del juez que instruye el caso lo conocimos ayer prácticamente a esta hora y desde entonces hemos ido viendo sus detalles, el papel del empresario Juan Carlos Cueto o cómo los investigados señalan a Víctor de Aldama como el conseguidor. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Sánchez. Vamos a situar, si te parece, las principales conclusiones de ese sumario que implica a Ábalos, aunque de momento no le imputan. Ábalos habría actuado como intermediario ante el actual gobierno del PP en Baleares, escribe el juez, para paralizar la reclamación de 2,6 millones por las mascarillas defectuosas. Ábalos se reunió el 10 de enero pasado con Koldo García en la marisquería La Chalana, supuestamente para abordar este asunto, y los hechos, Ángels, desmienten al exministro porque él ha asegurado que simplemente se encontró por casualidad con su ex asesor allí, pero el sumario revela que la cita había sido concertada por ambos. Ábalos supuestamente hizo un favor a la trama, según cuenta Cueto en una de las conversaciones intervenidas, y la trama le hizo entrega a Ábalos de 3 documentos relacionados con la empresa bajo sospecha en una operación para la que guardaron todas las precauciones. A través de su hermano, Koldo hizo llegar a Ábalos 3 documentos en mano. El hermano de Koldo trasladó los documentos en coche de Madrid al domicilio de Ábalos en Valencia, donde finalmente se los entregó. En la dirección del PSOE se reafirman en que ellos han hecho lo que tenían que hacer, que es echar a Ábalos, y piden explicaciones al PP porque en el sumario Koldo García alardea de haber hablado con Miguel Tellado y menciona a un tal Alberto. Hoy el Partido Popular tiene que dar muchas explicaciones de por qué el nombre del señor Tellado figura ahí, cuál era su papel de intermediación
qué reunión es la que tenían prevista. Feijóo niega que haya hablado nunca con Koldo García y también lo niega el propio Tellado. El Partido Popular, Miguel Tellado, nunca ha mantenido ninguna reunión con el señor Koldo García, no hemos tenido ni siquiera una conversación telefónica, yo no lo conozco a ese señor de nada. Cuando esa cita en una conversación se realiza, en esos momentos ellos ya eran conocedores de que estaban siendo investigados por la policía, por la Guardia Civil. Todo parece indicar que esas conversaciones tratan de distraer a quienes están investigando. Feijóo insiste en señalar directamente a Pedro Sánchez y el PP acaba de pedir la dimisión inmediata de Francina Armengol. Contábamos esta mañana, Campos, que Koldo García vuelve a mencionar a Tellado en otra parte del sumario. Sí, Koldo afirma a Juan Carlos Cueto, el corruptor, el pasado mes de diciembre, que ha hablado con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para que interceda con sus homólogos en el gobierno balear a fin de paralizar el expediente de reclamación de las mascarillas. Y afirma Koldo que Tellado le ha dicho que ya ha hablado con el gobierno de Baleares y que su contacto en el gobierno es alguien de la línea de Pablo Casado, literal. El recado está dado, dice Koldo, quien añade que ha quedado al día siguiente con Tellado y con alguien más a quien llama Alberto. Juez y Guardia Civil no aportan más datos sobre el tal Alberto. Ampliamos todo esto en el Abierto, Campos. Hasta ahora. Hasta ahora. Viene un fin de semana sin muchas lluvias, salvo en el norte y en Baleares, Jordi. No serán grandes cantidades de agua, pero cuidado mañana por la tarde con las tormentas que podrán descargar con intensidad. De hecho, empecemos destacando dónde va a llover hoy: en Galicia, durante la mañana, también en Baleares, durante la tarde en el Cantábrico, también en Canarias, con chubascos sobre todo en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Más sol que nubes en el resto del país, un poco más de frío que ayer porque va a hacer más viento. Mañana por la tarde, cuidado con las tormentas que cruzarán toda la península, descargando con fuerte intensidad y fuertes rachas de viento, con un acusado descenso de temperaturas que hará que la nieve gane protagonismo en el Pirineo. El domingo, en cambio, va a hacer más sol, pero también más frío. En el mapa para entender el mundo. To secure the convoy. El jefe del ejército de Israel, que después de admitir que disparó contra la multitud que intentaba recoger alimentos en Gaza, como hemos descrito al principio, trataba de matizar esta madrugada asegurando que fueron disparos al aire, que los más de 100 muertos de ayer se debieron a las avalanchas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Esta nueva matanza ha conmocionado a la comunidad internacional y aleja la posibilidad de una tregua que Biden dijo que esperaba para este lunes que viene. Ya era demasiado optimista esa predicción. Biden necesita que pare la guerra en Gaza, pero la matanza de ayer complica el acuerdo. Probablemente no lo habrá el lunes, reconoce ahora Biden, después de contactar con Egipto y con Qatar y comentar con ellos este nuevo baño de sangre que está recibiendo la condena general internacional. Hay versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Estados Unidos reclama investigarlo, la ONU quiere que lo haga un equipo independiente y algunas cosas empiezan a quedar claras. No era un convoy de Naciones Unidas. Algunas víctimas tienen disparos en la cabeza y en el pecho. Su ejecutor, por tanto, tiró a matar. El ala dura del gobierno de Israel se alegra de lo ocurrido. El ministro de Seguridad Nacional cree que los militares actuaron de forma excelente contra esa turba. Y la conclusión más clara: que la hambruna y la desesperación en Gaza después de casi 5 meses de asedio es esto, es morir por un saco de harina. Y la cosa va a peor. En febrero, Ángels, ha llegado la mitad de ayuda a Gaza que en enero. Menos de 100 camiones al día, menos de 100 camiones para 2,5 millones de personas. Este alto el fuego, ahora más difícil, tendrá que garantizar el reparto de esa ayuda en la franja. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Hubo un grupo de personas que se concentró ayer en Tel Aviv en protesta contra el gobierno de Israel. La imagen es muy llamativa porque llevan en las manos paquetes con 1 kilo de harina, que era por lo que iban las personas asesinadas. En Rusia hoy es el día del entierro en Moscú del opositor Alexei Navalny. Y llega después de que en su discurso sobre el estado de la nación, Putin advirtiera al mundo de las consecuencias de enviar tropas occidentales a Ucrania, como sugirió Macron. Asegura que eso amenaza con un conflicto con armas nucleares y, por tanto, dice Putin, con la destrucción de la civilización. Recordamos la suerte de aquellos que alguna vez enviaron a sus ejércitos a nuestro territorio, dijo. A todo esto, Macron, que fue quien abrió esa puerta de enviar tropas, aseguró ayer que sus palabras estaban pensadas y medidas. En todo caso, como les decía, hoy la imagen será la del funeral de Navalny, que se celebrará bajo el control de las autoridades rusas. La familia del opositor teme que haya incidentes. Corresponsal en Moscú, Javier González Cuesta. La expectación es máxima aquí en Moscú a unas horas de que empiece el funeral de Navalny, si se celebra. El entorno del disidente ha denunciado todo tipo de presiones de las autoridades para impedir una despedida normal, y la policía ha blindado el barrio de Marino, donde tendrá lugar su último adiós.
El círculo del opositor asegura que las funerarias no aceptan trasladar el cuerpo de la morgue porque han recibido llamadas anónimas con amenazas, algunas de ellas incluso físicas. Y las autoridades han prohibido una manifestación aludiendo que todavía hay que cumplir las medidas contra el coronavirus. Otra duda que persiste es si será público o no el funeral de Navalny en la iglesia Autolimaya Pechali, apaga mis dolores en ruso. El círculo del disidente asegura que los religiosos les han dado garantías para ello, pero un sacerdote se desmarcó ayer con que será un acto íntimo de la familia. Por si acaso se produce una manifestación masiva, el Kremlin ya ha acordonado todo el barrio y ha prohibido sacar las cámaras de los móviles del bolsillo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a Mallorca, donde ha muerto un niño de 4 años que se metió en una secadora. Los familiares lo buscaron por toda la casa y lo encontraron ya sin vida dentro del electrodoméstico. Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación. La principal hipótesis apunta a un despiste de los familiares cuando el niño se escondió al parecer en la secadora y se quedó encerrado. Según explica Diario de Mallorca, estaba con su abuela y una tía. La primera salió del domicilio y la segunda se quedó dormida. Al regresar la mujer a la casa, despertó a la otra familiar y lo encontraron ya sin vida dentro de la secadora. Avisaron a emergencias que solo pudieron certificar su muerte. Y la Junta de Castilla y León, que fue el primer gobierno que formaron juntos el PP y Vox, han declarado bien de interés cultural un monumento que homenajea a los soldados de Mussolini que vinieron a España a ayudar a las tropas de Franco. Es la llamada Pirámide de los Italianos, que está en Burgos. Radio Castilla de Burgos, Rosalía Santaolalla. Un monumento construido entre 1938 y 1939 junto al Puerto del Escudo, en el norte de Burgos, y que hace años que no contiene los restos de estos soldados. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que no se puede alegar interés cultural para esta declaración. Su presidente, Emilio Silva, anuncia que denunciarán a la Junta por esta decisión. Dedicado a enaltecer a gente que vino a matar personas que defendían la democracia y, bueno, pues administrativamente se ha buscado ese vericueto que nosotros vamos a denunciar por prevaricación, primero porque hay leyes de la memoria del 2007 y del 2022 que impiden que ese tipo de monumentos son contrarios a la memoria democrática. La propietaria de la pirámide, que en los últimos años ha sido víctima de expolios y vandalismo, es una hermandad que es titular de los terrenos desde hace varios siglos. El colectivo está dispuesto a asumir la rehabilitación y los trabajos de resignificación para que el lugar se adecue a la ley de memoria, pero para eso esperan ayudas por parte de la Junta. Y otra de las imágenes en la crónica de este viernes que define la política exterior en Estados Unidos, porque Donald Trump y Joe Biden han visitado por separado la frontera con México. Los candidatos subrayan el peso que la inmigración tiene ya en esta campaña. Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Cristina de la Hoz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.